Libro Consejos sobre el régimen alimenticio, capítulo 6, parte 8. Más sencillos y más económicos. Los alimentos sanos que salen de nuestras fábricas pueden mejorarse en muchos respectos. El Señor enseñará a sus siervos cómo hacer preparaciones que sean más sencillas y menos costosas. Hay muchos a quienes Él instruirá en este ramo de conocimiento si siguen su consejo y si andan en armonía con sus hermanos. Comerciad con alimentos que sean mucho más baratos y que preparados en una forma nutritiva satisfagan todo propósito. Tratad de producir preparaciones menos costosas a base de granos y frutas. Todas estas cosas Dios nos las da libremente para suplir nuestras necesidades. La salud no está asegurada por el uso de preparaciones costosas. Podemos tener tan buena salud aunque usemos preparaciones sencillas de frutas, cereales y legumbres. Es prudente que preparemos alimentos sencillos, baratos y sanos. Muchos de nuestros hermanos son pobres y los alimentos sanos deben proveerse a precios que se los hagan accesibles. El Señor quiere que los pobres de cualquier país puedan obtener alimentos sanos y baratos. En muchos lugares se han de establecer industrias para fabricar esos alimentos, lo que es una bendición para la obra. En un lugar lo será en otros donde es mucho más difícil obtener dinero. Dios está obrando en favor de su pueblo. No desea que esté sin recursos. Lo está haciendo volver al régimen alimenticio originalmente dado al hombre. Este régimen debe consistir en alimentos hechos con las materias primas que Él proveyó, que son principalmente las frutas, los cereales y las oleaginosas, aunque también se usarán diversos tubérculos. A medida que aumente el hambre, los alimentos serán simplificados. El asunto de la alimentación no ha alcanzado aún la perfección. Hay todavía mucho que aprender en esta línea. El Señor quiere que las mentes de sus hijos en todo el mundo se hallen en tal condición que puedan recibir las impresiones que Él les dé con respecto a la combinación de ciertos artículos en la producción de alimentos que son necesarios, pero que todavía no se producen. A medida que aumente el hambre, la necesidad y la aflicción en el mundo, la producción de alimentos saludables será grandemente simplificada. Los que están empeñados en este trabajo deben aprender constantemente del Gran Maestro, que ama a su pueblo y que siempre tiene en cuenta su bien. Los alimentos saludables deben reemplazar la carne, la leche y la mantequilla. La lección de Cristo sobre la economía. Hay mucho en juego en esta obra. Debe experimentarse con los productos sanos de la tierra en un esfuerzo por preparar alimentos saludables y económicos. El trabajar con alimentos ha de ser un tema de ferviente oración. Pida el pueblo a Dios sabiduría para preparar alimentos sanos. El que alimentó a los 5,000
con 5 panes y 2 pececillos, suplirá las necesidades de sus hijos hoy. Después que Cristo hubo realizado este maravilloso milagro, dio una lección de economía. Después que el hambre de la multitud había sido satisfecha, Él dijo: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Juan capítulo 6 versículos 12 al 13. Alimentos obtenidos de productos locales en diferentes países. El Señor dará inteligencia a muchas personas en diferentes lugares con respecto a la preparación de alimentos sanos. Él puede poner mesa en el desierto. Nuestras iglesias que están tratando de practicar los principios de la Reforma Pro Salud deben preparar alimentos sanos, pero tan seguramente como ellas deben hacerlo, algunos dirán que éstas están excediendo sus derechos. Pero ¿quién les dio la sabiduría para preparar estos alimentos? El Dios del cielo, el mismo Dios, dará sabiduría a su pueblo en los diferentes países para usar los productos de los mismos en la preparación de alimentos sanos. De una manera sencilla y económica, nuestros hermanos han de experimentar con las frutas, los granos y las raíces propios de los países donde viven. En las diferentes naciones han de prepararse alimentos baratos y sanos para el beneficio de los pobres y de las familias de nuestro propio pueblo. El mensaje que Dios me ha dado es que sus hijos en los países extranjeros, fuera de los Estados Unidos, no han de depender para su provisión de alimentos sanos de la importación que venga de los Estados Unidos. El flete y los derechos aduaneros hacen que el costo de estos productos sea tan alto que los pobres, que son tan preciosos a la vista de Dios, como los ricos, no puedan tener la ventaja de esos alimentos. Los alimentos sanos son productos de Dios, y Él enseñará a su pueblo en los campos misioneros a combinar los productos de la tierra de tal manera que se puedan proporcionar alimentos sencillos, baratos y saludables. Si buscan la sabiduría de Dios, Él les enseñará cómo concebir planes e ideas para utilizar estos productos. Se me ha pedido que dijera: no les impidáis. Los alimentos sanos han de preceder a las fases avanzadas de la Reforma Pro Salud. En el campo en que usted está trabajando, hay mucho que debe aprenderse con respecto a la preparación de alimentos sanos. Los alimentos deben ser perfectamente saludables y, sin embargo, de preparación económica. El Evangelio de la salud ha de predicarse entre los pobres. En la fabricación de estos alimentos han de abrirse oportunidades para que los que aceptan la verdad y pierden su trabajo puedan ganarse la vida. Los productos que Dios ha provisto han de transformarse en alimentos sanos que la gente
pueda preparar por sí misma. Entonces podremos representar apropiadamente los principios de la reforma pro salud, y los que oigan estarán convencidos de la consistencia de estos principios y los aceptarán. Pero hasta que podamos ofrecer alimentos relacionados con la reforma pro salud, que sean apetitosos, nutritivos y sin embargo baratos, no estamos en libertad de presentar las fases más avanzadas de la reforma pro salud en el régimen alimenticio. Hay que estimular el desarrollo de los talentos individuales. Doquiera se proclame la verdad, debe darse instrucción acerca de cómo preparar alimentos sanos. Dios desea que en todo lugar se enseñe a la gente a usar prudentemente los productos que es fácil obtener. Instrucciones hábiles deben mostrar a la gente cómo puede utilizar ventajosamente los productos que se pueden cosechar u obtener en su región del país. De esta manera, tanto los pobres como los de circunstancias desahogadas pueden aprender a vivir en forma sana. Los ingredientes a base de nueces han de usarse con mesura. El Señor quiere que su pueblo en todas partes del mundo adquiera conocimientos en lo que se refiere al uso de los productos de la tierra en cada localidad. Los productos de cada región han de ser estudiados e investigados cuidadosamente para ver si pueden combinarse para simplificar la producción de alimentos y disminuir el costo de la manufactura y el transporte. Haga cada uno lo mejor de que sea capaz bajo la dirección de Dios para lograr esto. Hay muchos artículos alimenticios costosos que el genio del hombre puede combinar, y sin embargo no existe verdadera necesidad de usar las preparaciones más caras. Hace 3 años recibí una carta que decía: no puedo comer los alimentos a base de nueces. Mi estómago no puede soportarlos. Entonces se me presentaron varias recetas. Una de ellas consistía en que debe haber otros ingredientes combinados con las nueces que armonicen con ellas y que éstas no se usen en una proporción tan grande. De 1/10 a 1/6 parte de las nueces sería suficiente, de acuerdo con la combinación. Probamos esto y tuvimos éxito. Nueces y alimentos a base de nueces. Galletitas dulces. Me fueron mencionadas otras cosas. Entre ellas, se me habló de las galletitas o bizcochos dulces. Estas se preparan porque a algunos les gustan, pero ocurre que las compran muchos que no deben comerlas. Hay todavía muchos progresos que realizar y Dios trabajará con todos los que colaboran con Él. Algunas confituras consideradas inofensivas no lo son.
Deben ejercer mucho cuidado los que preparan recetas para nuestras revistas de salud. Algunos de los alimentos especialmente preparados que se fabrican ahora pueden ser mejorados y nuestros planes acerca de su uso tendrán que modificarse. Algunos han abusado de las preparaciones a base de nueces. Muchos me han escrito: no puedo usar los alimentos oleaginosos. ¿Qué usaré en lugar de carne? Una noche me pareció estar delante de un grupo de personas a quienes explicaba que en la preparación de ciertos alimentos se incluyen cantidades demasiado copiosas de oleaginosas, que el organismo no puede asimilarlas cuando se usan como en algunas de las recetas dadas, y que si se usaran en menor cantidad, los resultados serían más satisfactorios. Restaurantes higiénicos en los congresos. En nuestros congresos deben hacerse arreglos para que los pobres puedan obtener alimentos saludables y bien preparados a un precio tan económico como sea posible. También debe haber un restaurante donde se preparen platos saludables que sean servidos de una manera atractiva. Esto ejercerá una acción educativa sobre muchas personas que no son de nuestra fe. No se considere esta línea de trabajo como separada de los otros ramos de la obra de un congreso. Cada ramo de la obra de Dios está estrechamente unido con los demás, y todos deben avanzar en perfecta armonía. En nuestras ciudades, obreros que manifiesten interés deben encargarse de las diferentes ramas de la obra misionera. Se establecerán restaurantes higiénicos. Pero ¿con qué cuidado debe realizarse esta obra? Los que trabajen en estos restaurantes deben estar experimentando constantemente a fin de aprender cómo preparar alimentos sabrosos y sanos. Todo restaurante higiénico debe ser una escuela para los obreros relacionados con él. En las ciudades, este ramo de trabajo puede realizarse en una escala mucho mayor que en los lugares pequeños. Pero en todo lugar donde haya una iglesia y una escuela de iglesia, debe darse instrucción con respecto a la preparación de alimentos sencillos y sanos para el uso de los que deseen vivir de acuerdo con los principios de la Reforma Pro Salud. Y en todos nuestros campos misioneros puede hacerse una obra similar. Nuestros restaurantes han de proceder por principio. Usted necesitará precaverse constantemente contra la introducción de algunas cosas que, aunque aparentemente son inofensivas, llevarán a sacrificar ciertos principios que siempre deben mantenerse en nuestra obra relacionada con los restaurantes. No debemos esperar que aquellos
que toda la vida han gratificado su apetito entiendan de inmediato cómo preparar alimentos que sean saludables, sencillos y apetitosos. Esta es la ciencia que todo sanatorio y restaurante higiénico ha de enseñar. Si disminuyen los clientes de nuestros restaurantes porque rehusamos apartarnos de los principios rectos, que disminuyan. Debemos mantenernos en el camino del Señor cuando las condiciones sean favorables o cuando no lo sean. Le presento estas cosas en mis cartas para ayudarle a adherirse a lo recto y a descartar lo que no podemos introducir en nuestros sanatorios y restaurantes sin sacrificar los principios. Evítense las combinaciones complejas. En todos los restaurantes de nuestras ciudades hay peligro de que la combinación de muchos alimentos en los platos servidos sea llevada demasiado lejos. El estómago sufre cuando se introducen en él tantas clases de alimentos en una misma comida. La sencillez es una parte de la reforma pro salud. Hay peligro de que nuestra obra deje de merecer el nombre que ha tenido. Si queremos trabajar por la restauración de la salud, es necesario restringir el apetito, comer lentamente y solo una variedad limitada a un tiempo. Esta instrucción necesita ser repetida con frecuencia. No está en armonía con los principios de la reforma pro salud tener tantos platos diferentes en una misma comida. Nunca debemos olvidar que es la parte religiosa de la obra de proporcionar alimentos para el alma, lo más esencial. Amén.